Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por poder de nuevo abrir tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que se conectan con toda la ilusión también de abrir este libro santo que tenemos para ver cómo tú has creado las cosas, Señor. Sabemos que simplemente nos has dado una revelación breve de todos estos temas, pero lo más importante es saber que tú lo has creado, que tú eres Dios, que eres nuestro creador, y que nosotros, aún a pesar de ser criaturas tan pequeñitas y tan insignificantes, tú nos amas tanto. Por eso pedimos tu luz y tu guía en esta noche, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nada, dejaré de veros durante una horita más o menos para verme solo a mí en la pantalla, y vamos a ir compartiendo entonces la pantallita. Bien. Vamos poniendo todo en orden. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya sabéis que el estudio general se llama Cuando Dios empezó a crear. Y ahí de esa forma pues podemos estar pensando en aquel momento, si es que podemos hablar de momentos, en la eternidad, cuando Dios empieza a hacer una obra maravillosa. Algo que lo define justamente como ese gran diseñador, porque todo lo que tenemos en este mundo está diseñado por alguien. De hecho, algunos científicos dicen que simplemente en un copito de nieve, hay más matemáticas y más belleza que aún en todo el mundo, ¿no? Porque no hay ni un copo de nieve igual a otro. No sé si alguna vez os puse algunas fotos de copos de nieve aumentados al microscopio, y realmente tienen unas formas singulares y originales, y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso que hoy vamos a seguir adelante, y ya habíamos visto el otro día algunas cosas que vamos a recordar ahora. Os pongo aquí un pequeñito gráfico que nos puede servir un poquito de ayuda, ¿no? Cuando vimos el primer versículo de la Biblia, que no es aquel que pone índice, ese no es el primer versículo, El primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí se engloba toda la creación de Dios. Habíamos dicho que en el primer día todo era oscuridad en la tierra, y entonces Dios lo primero que hace es separar la luz de las tinieblas. ¿Os acordáis que a la luz Dios le llama día y a las tinieblas le llama noche? Esa es la primera separación que Dios hace, cuando este mundo estaba todo desordenado, por decir así. Pero como dice un versículo en Isaías, creo que ya lo cité también en otro de los estudios, Dios no creó la tierra para que estuviese sin forma, sino que la creó para ser habitada. Es un versículo de Isaías. En el día 2 lo que hace Dios es separar las aguas, porque este mundo estaba todo lleno de agua. Y lo que hace es separar las aguas que van para el cielo, encima de la atmósfera, todo lo que van a ser granizo, fenómenos meteorológicos, lluvia, etcétera, de lo que va a ser el mar. Y entonces hace un espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, es decir, la atmósfera. O como decía Tony el domingo predicando, la bóveda, ese lugar en el cual vivimos y que Dios preparó para que podamos vivir los seres humanos. Después viene el día 3. En el día tercero lo que Dios hace es, como todas las aguas de abajo estaban juntas, como si fuera un océano gigante, Dios separa las aguas y hace que comience a verse lo que es la corteza terrestre. Y entonces Dios prepara por un lado la tierra y el continente, y por el otro el mar. Y también en ese día 3 Dios crea la vegetación. Si os acordáis, habíamos dicho el martes pasado que Dios creó 3 tipos de vegetación, ¿os acordáis? Primero la hierba verde, que era todo lo que tenía que ver con helechos, hierba y plantitas que se reproducen por esporas. Luego hierba con semillas, como podían ser las plantas. Y luego los árboles frutales y todas las plantas que ya tienen fruto para comer.
Eso es lo que sucede en el tercer día. Y luego terminamos el martes pasado hablando del cuarto día, donde Dios lo que hace es poner en su sitio el sol, la luna y las estrellas, que parece ser que ya habían sido creadas, pero estaban todavía sin ajustar, sin poner en el sitio exacto en el que tenían que ir, ¿vale? Y lo que vamos a ver hoy pues es ir ya al día 5 para ir viendo cómo Dios va a crear todo lo que son los animales del mar y también las aves de los cielos, y por último en el día 6 también los animales y el ser humano. Eso es lo que vamos a ver hoy, si Dios quiere, ¿vale? Entonces vamos ahí a Génesis 1, versículo 20, y dice así: dijo Dios. ¿Os acordáis esto tan importante? Cuando Dios habla, suceden cosas. Cuando Dios ordena, la tierra responde. Cuando Dios proclama, cuando Dios dice alguna cosa, todo lo que está vivo, todo lo que está a su alrededor se transforma, cambia y obedece su voz. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vais viendo cómo de vez en cuando, intercalado entre estos primeros versículos, encontramos cómo siempre Dios dice que lo que vio, después de hecho, vio que era muy bueno, que era bueno en gran manera, como vamos a ver cuando termina la creación. Y eso no es porque Dios no sabía lo que iba a pasar, o porque Dios se sorprendió de haber creado algo que ni siquiera esperaba hacer. No, está diciendo eso porque está declarando lo hermoso y el propósito que tiene cada cosa que ha creado en este mundo. Todo tiene un propósito, tiene un porqué, y Dios no crea simplemente por crear, sino que lo hace con un plan, con algo en mente, y por eso cada cosa, cada animal, cada etapa en la obra de la creación, Dios va a ver cómo era bueno individualmente y bueno también en conjunto. Así que este día vemos entonces cómo el mar se comienza a producir todo lo que son los seres que van a vivir en el agua, y también los cielos van a llenarse de aves y de pájaros que vuelan, etcétera, etcétera. Ahora, algo muy importante es que en este versículo 20 que acabamos de leer, vuelve a aparecer el verbo crear. No es que no lo diga en los anteriores versículos, pero en hebreo solo aparece en el versículo 1. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios. Esa es la palabra bará, que significa crear ex nihilo. Esa locución latina significa de la nada, es decir, cuando Dios crea los cielos y la tierra, no los crea de una materia preexistente o de algo que ya estaba ahí, sino que Él crea todo, absolutamente todo, de lo que no se veía. No había nada creado, sino que Dios lo creó. Entonces, esa palabra, ese verbo crear, aunque los primeros días de creación, del 1 al 4, está hablando de que Dios crea, de que Dios forma, no aparece este verbo hasta de nuevo el versículo 20, cuando Dios crea los seres vivientes. Entonces, los primeros 4 días de creación, lo que Dios hace es separar y rehacer. Por eso hemos visto, Dios separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de las aguas, separa el agua de la tierra, y aún la vegetación. Es como que dice produzcan, pero una cosa es producir y otra cosa es crear de la nada. Y esto es muy importante porque ahora cuando vamos a ver cómo Dios crea a los animales, vemos que los crea Dios. No es algo que se produce por casualidad, sino que es un mandato divino. Cuando Dios dice que produzcan las aguas, es el mandato, es la orden de Dios. Y es ahí que vuelve entonces a aparecer este verbo, que solo se usa para Dios, ¿vale? En las Escrituras.
no es un verbo que se usa para el ser humano, porque nadie puede crear algo desde la nada. Solo Dios puede crear materia o puede crear algo sin que existiese previamente. Eso es importante. Y cuando ahí dice y habla de los seres vivientes, literalmente significa almas vivas. Y esta es la diferencia con la hierba, por ejemplo, o con el reino vegetal. El reino vegetal sabemos que son seres vivos, pero no tienen alma como lo tienen los animales. Algunos puede que os extrañéis cuando hablamos de que los animales tienen alma. Bueno, el alma viene de una palabra que significa ánima, latina. Eso significa algo que se mueve. No estamos hablando de que los animales tienen alma en el sentido de que tienen eternidad o de que se van al cielo o al infierno cuando su vida se termina. No, no estamos diciendo eso. Las almas de los animales son la vida que Dios les da para que se puedan mover. Eso es lo que diferencia a los animales de las plantas. Entonces podemos ver como un pez o como un mamífero marino o como un ave que surca los cielos, vemos cómo tienen voluntad, cómo ellos tienen sentimientos, cómo tienen emociones y cómo ellos van de un lado para el otro porque ellos quieren. Son seres autónomos. Y eso es lo que significa las almas vivas de los animales. Estamos hablando de que Dios les da una vida temporal, no inmortal, como vamos a ver luego con el ser humano, pero en ese sentido sí tienen alma. ¿De acuerdo? Vamos a ver que la diferencia con el ser humano es que el ser humano tiene espíritu. Y el espíritu es algo que nos hace ser inmortales. Luego lo vamos a ver, ¿vale? Así que ahí se crean los seres vivientes, las almas vivas. Pero de nuevo tenemos que recordar, como ya hemos hecho el otro día, que dice según su género y según su especie. Y esto se repite continuamente en la creación. Esto es muy importante también porque los animales que Dios crea se van a reproducir de acuerdo a su especie. Los caballos se van a reproducir con yeguas y los delfines se van a reproducir con delfines. ¿Vale? No va a haber animales que salten a otra especie para reproducirse con otro animal. ¿Vale? Porque Dios lo ha creado así. Y los nuevos seres que van a nacer después de esas procreaciones entre los animales saldrán todos de su especie y de su género. Ahora, fíjate cómo somos los seres humanos de retorcidos, que hemos cambiado el significado de la palabra género. Por ejemplo, la diferencia hoy en día con el tema del sexo y del género es, esto lo dicen los expertos, ¿vale? El sexo es, digamos, los genitales con los que nazco. Puedo ser un hombre o puedo ser una mujer, ¿vale? Ese es el sexo. Pero el género, dicen, es cómo yo me siento respecto a mí mismo. Es decir, que yo puedo nacer con unos genitales masculinos, pero sentirme mujer, ese es el género. Puedo nacer con unos genitales femeninos, pero sentirme hombre, ese es el género. ¿Entendemos la diferencia? Por eso estos dibujos lo que nos muestran es que eso puede ser una mujer y sentirse hombre y mujer, puede ser una mujer que se siente mujer, una mujer que se siente un hombre, y esto es algo que va completamente contra natura, ¿vale? Por eso, Dios es quien creó el género y la especie, y no le podemos dar más vueltas. Es sentido común. Dios es quien creó, repito, el género y la especie. Y de acuerdo a ese género y de acuerdo a esa especie es que los seres humanos y los animales nos reproducimos. Tiene que ver con la reproducción. No es que Dios creó solamente al hombre y a la mujer o a los animales simplemente para que ellos digan cómo me siento o cómo... No. Tiene que ver con un sentido, como vamos a ver, de procrear, de multiplicarse y de llenar la tierra. Pero todo tiene que estar dentro del orden que Dios creó. Por eso es muy importante en estos versículos
recordar siempre el tema del género y el tema de la especie. Fíjate, por ejemplo, lo que sucede aquí en Job, capítulo 12, versículos 7 a 9. Aquí está hablando Dios, le está hablando a Job y le dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? Aun si los animales pudiesen expresarse, todos dirían, por supuesto, estamos creados por la mano de Dios. Y sin embargo nosotros, que somos, como vamos a ver, la corona de la creación, que somos muchísimo más inteligentes que los animales, hemos llegado a tal grado de locura de decir, por supuesto, esto todo es casualidad, Dios no existe, no estamos creados por nadie, no hay ningún diseño y todo es un ir y venir del universo y de un montón de cosas y de casualidades. Cuando los propios animales saben perfectamente que ellos tienen un creador. Entonces, todo esto es importante porque Dios, cuando hace algo, lo hace con un propósito. Y luego viene el versículo 22 y 23, ahí de Génesis 1, después de hacer las aves, después de hacer los seres marinos, les dice así: y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Así que en el día quinto, que es el que estamos viendo hoy, ya vemos cómo Dios hace que en el mar se comiencen a crear y a reproducir las especies y los géneros que tienen que ver con los peces, y también en la tierra comienzan a prepararse todo lo que van a ser los seres alados, las aves, los pájaros, todo lo que va a volar por los cielos. Y vemos cómo Dios los bendice. Dios no solamente tiene bendiciones para el ser humano, también bendice a los animales y bendice a su creación. Y es bonito también aquí porque está hablando de tres cosas. Si te fijas bien en el versículo anterior, dice, a ver que se me está ahí. El versículo anterior dice, primero, fructificad, segundo, multiplicaos y tercero, llenad. Es como si fuera en ese orden crescendo, ¿no? Primero, procreáis. Segundo, los hijos que vais a tener, los animales estamos hablando, también van a fructificar. Poco a poco os vais a ir multiplicando cada vez más y el propósito final es llenar toda la Tierra. Es llenar de vida el planeta Tierra. Cosa que nosotros hoy estamos destruyendo. Decíamos el otro día que Dios creó la Tierra para que el ser humano pueda administrarla, porque somos como si fuéramos mayordomos o fideicomisos de Dios. Pero la tierra es de Dios, y nosotros simplemente tenemos la función de cuidarla. Claro, esto que era tan maravilloso al principio, ahora la estamos estropeando desde Génesis capítulo 3, que cuando lleguemos ahí vamos a ver cómo no solamente el ser humano, sino toda la creación se trastocó debido a nuestro pecado, debido a que le dijimos a Dios, Dios, no te necesitamos, podemos hacer la vida a nuestra manera. Y entonces el caos y el pecado entra en el mundo. Y vamos a ver entonces cómo los animales comienzan a comerse unos a otros, cómo el ser humano ya no va a tener poder sobre las criaturas como lo tenía hasta ese momento, de gobierno, de dominio, y toda una serie de cosas, pero todo esto sucede porque el ser humano dijo a Dios que no. Como os ponía ahí, reproducción, multiplicación y llenura. Eso es siempre lo que Dios hace. Cuando Dios crea algo, quiere que no solamente se quede ahí, sino que siga expandiéndose. ¿Ves? Como hablábamos del universo, hablamos de los animales.
Vamos a ver luego acerca del hombre, que también debemos reproducirnos y llenar la tierra, etcétera, etcétera. Dios tiene un plan para cada uno de sus criaturas en este mundo. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en las aves del cielo, a mí una de las cosas que me habría gustado ser, si tuviera que ser un animal, posiblemente pensando en un ave sería un águila. Te voy a poner un vídeo para que veas lo que siente un águila cuando va volando. Te voy a poner un águila imperial a la que se le ha puesto una cámara de vídeo en el ala derecha, y entonces esa cámara de vídeo va a estar viendo lo que ve el águila. Y está volando esta águila imperial sobre los Alpes. ¿De acuerdo? Son simplemente, no dura ni un minuto para que puedas ver lo que se siente a esas alturas, ¿vale? Bueno, qué cosas, ¿no? La verdad que lo que hoy se consigue poniéndole cámaras a los animales es ver lo que ellos hacen cuando están pues en su jornada habitual, pero realmente tiene que ser espectacular cómo Dios hizo las cosas, ¿no? Cómo Dios, estamos hablando simplemente de un ave, que es un águila, pero estamos hablando de un animal majestuoso, ¿no? Y de un animal que desde allá arriba ve todas las cosas, ¿no? Y cómo siente el aire y cómo surca el cielo y las corrientes del aire y todo eso es algo increíble. Claro, solo podemos experimentar lo que ve la cámara de vídeo. No podemos saber cómo ve el águila, pero sabemos que el águila es una de las aves que tiene una vista excelente. Tú sabes que los seres humanos tenemos solamente en nuestro ojo una cosa que se llama fóvea y que es donde se concentran los rayos de luz para ver los colores, etcétera, etcétera. Ahora, las águilas tienen dos fobias. Eso significa que un águila puede ver hacia el frente y al mismo tiempo tiene otra fobia que ve hacia el lateral y prácticamente ven 320 grados de circunferencia. Prácticamente ven todo lo que está delante, a su alrededor y casi detrás. Un águila puede ver un conejo a 4 kilómetros de distancia. Y para ponerte un ejemplo más sencillo, para que podamos imaginarnos cuál es la vista de un águila, si tú tuvieras un ojo de águila, podrías subirte al techo de un edificio de 10 pisos y ver una hormiga caminando por la acera de la calle. ¿Lo piensas? Esa es la agudeza visual de un águila. ¿Sí? Así que podemos ponerle una cámara e imaginarnos lo que siente, pero lo que él ve o la que ella ve, eso es increíble, ¿no? Y claro, uno puede decir, bueno, ¿cuántas cosas se saben hoy en día de las águilas, ¿no? Acerca de su agudeza visual, etcétera. Sin embargo, tú mira lo que dice Job 39, prácticamente uno de los primeros libros que se escriben de la Biblia, tal vez contemporáneo de Abraham, el patriarca. Y dice Job 39, 27, ¿se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Mira lo que dice.
sus ojos observan de muy lejos. Claro, uno puede suponer, sí, el águila ve bien porque caza, pero ¿cómo se sabe esto de que sus ojos observan muy de lejos, de que tiene una vista como la que hoy sabemos por la ciencia? Bueno, es que estas palabras son palabras de Dios, son palabras del creador del águila, que sabe perfectamente cómo es el águila. Y de hecho, si quieres encontrar bastantes principios científicos, puedes leer el libro de Job y te vas a encontrar con un montón de cosas que Dios dice ahí que tienen que ver con la naturaleza y con la creación. Así que realmente esto es simplemente ver una pequeña anécdota de la visión que tiene un águila, pero tú imagínate que pudiésemos ir animal por animal viendo las características de cada uno y descubriendo cómo Dios los formó. Es algo maravilloso, y es algo que está preparado, no es algo que salió por casualidad. Ahora, vamos a seguir adelante porque ahora tenemos versículos 24 y 25, y dice: Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. ¿Te acuerdas de este y fue así? Porque cuando Dios dice, cuando Dios habla, cuando Dios ordena, es. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Yo me imagino a Dios disfrutando de ver qué precioso era lo que había creado y qué sentido le daba a este planeta Tierra. ¿Te das cuenta cómo Dios está preparando todo para cuando vaya a poner al primer ser humano en la Tierra? No le va a faltar el calor del sol, no le va a faltar el mar para darse un chapuzón, no le van a faltar las aves de los cielos para gozarse al verlas, no le va a faltar un día de pesca para poder ir a pescar un pez, aunque ya veremos que en este momento lo único que comían tanto los animales como el ser humano eran plantas, eran vegetarianos, eso lo vamos a ver después, pero todo le está preparando, como decíamos el otro día, cuando van a hacer un bebé y prepara su habitación y su cunita. Bueno, esto todo eran como los juguetes, por decir así, que Dios estaba preparando el medio ambiente para que el ser humano se sintiese disfrutar y admirar la belleza de la creación de Dios y pudiese alabar y adorar a Dios por quien es. Porque todo esto no son juguetes, son seres vivos. Pero mira cuántas veces repite: animales de la tierra según su género y según su especie, y según su género y según su especie, ¿vale? Porque los animales tienen, como decíamos antes, un ciclo de vida, pero todos se van reproduciendo de acuerdo a su especie y de acuerdo a su género. Ahora, imagínate la tierra sin animales. Imagínate por un momento que vas en el campo y no ves nada, no ves una ardilla, no ves un pájaro, no ves nada. Imagínate que vas a la selva y no hay ningún animal. Imagínate que vas a bucear al mar y no ves nada. No hay un pez, no hay nada. ¿Verdad que sería triste el mundo sin los animales? Y sin embargo, los científicos nos dicen, y de hecho ya sabemos, que hay muchos animales que ya están en periodo de extinción. Ya hay muchísimos que ya no existen, que existían antes. Pero debido al pecado del ser humano, a nuestro egoísmo, a nuestro materialismo, a querer disfrutar de una forma egoísta de la creación de Dios, matamos animales, no nos importa estropear el mundo, y los animales están muriendo, y ya no hay reemplazo para esas cosas. Y vamos a llegar a un momento en el mundo, si el Señor no viene antes, donde cada vez habrá menos animales. Y a lo mejor tendremos que verlos
pues en un documental, porque ya no los tendremos vivos. Y esto todo es causa de cómo el ser humano ha hecho las cosas y cómo la estamos haciendo. Pero la avaricia y el afán de tener y el dinero están llevando a muchas empresas y a muchas personas a ver simplemente la economía, lo que es rentable, lo que me da un mejor nivel de vida, a costa de estropear el aire, los océanos, los animales. Y como os decía el otro día, los cristianos deberíamos levantar siempre nuestra voz para defender la vida de la naturaleza, las cosas que Dios ha hecho. No podemos simplemente pensar, bueno, como Dios va a hacer otro mundo, pues este ya no importa. No, tenemos que cuidar de este mundo porque todavía lo tenemos. Ahora, eso que decíamos tan importante en cuanto a según su género y según su especie, entramos aquí a una imagen de estas que han dado vueltas por el mundo desde hace no sé cuántos años. Esta imagen, queridos hermanos, es completamente falsa. ¿Vale? Según su género y según su especie. La hipótesis de la evolución ha hecho tanto daño a nuestro mundo, que para nosotros ver esta imagen es como decir así fue y así no fue. El hombre no es el producto de la evolución de otra especie. ¿Lo entendemos? Porque cada especie y cada animal están dentro de su especie y dentro de su género. De un caracol no va a salir un delfín, de un águila no va a salir pues un polluelo de gallina. No, porque todo está preparado y diseñado genéticamente por Dios para que sea según su género y según su especie. Ahora bien, te pongo aquí algo que es importante, tal vez lo has escuchado. Cuando hablamos de evolución o hablamos de la evolución o el origen de las especies de Carlos Darwin, por cierto, que Darwin era amigo de Carlos Marx, comunismo, y amigo de, por decirlo así, de Hitler. ¿Ok? Y entre ellos se llevaban bien. Y tú fíjate lo que hizo Hitler cuando él, leyendo el libro de Darwin, comenzó a pensar y a decir, pues si las especies tienen que evolucionar y todas van mejorando cada vez más, el ser humano tiene que ser igual. Así que vamos a la eugenesia, vamos a crear una raza aria, vamos a mejorar la especie y entonces hay que levantar al más apto y cargarse a todos los demás. Y fíjate cuánto daño hizo esta teoría cuando cayó en manos de personas que tenían poder. Poder económico, poder político o lo que fuese. Entonces, a veces no nos damos cuenta de todos estos tejemanejes de la historia, pero no surgen solamente porque sí. Ahora, la macroevolución es cuando hablamos de que de una especie se pasó a otra especie. Por ejemplo, lo que estamos hablando. Lo que dice la teoría de Darwin es que, imagínate, de un ser pluricelular, que por cierto, la teoría de la evolución no sabe de dónde salió la primera célula, parte de un ser pluricelular, es decir, ¿y de dónde sale un ser pluricelular? Tuvo que haber una célula primera. Bueno, eso y como muchas otras cosas, la teoría no lo puede explicar. Y muchísimas cosas más. Y que sepáis que cada vez los científicos están descartando más esta teoría de Darwin. ¿De acuerdo? No, cosa que no sucedía hace 30, 40 o 50 años. Ahora, en esa macroevolución, Darwin decía que de ese ser pluricelular, pues imagínate, luego va a salir pues un organismo vivo, se va a convertir en una ranita,
de la ranita se va a transformar en un reptil, la reptil se va a transformar en un perro, el perro va a salir un caballo, del caballo va a evolucionar a un simio y del simio va a salir el ser humano. Bueno, esto bíblicamente no tiene sentido, porque la Biblia dice que la macroevolución no es verdad, porque Dios crea de acuerdo al género y de acuerdo a la especie. Entonces, aunque un reptil quisiese transformarse y hacer que saliese otra especie, no podría, porque va en su genética. Claro, yo no soy científico y estoy explicando esto de una forma sencilla para que lo podamos entender. Habría que meterse mucho a este tema. Estamos hablando simplemente de cosas generales. Ahora, hay otra cosa que se llama la microevolución. Y esa tenemos que reconocer que sí es cierta. La microevolución son los pequeños cambios que se producen en un ser vivo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando Dios creó a un perro, hoy podemos pensar, ¿y qué raza de perro creó? Pues no sabemos. Pero de esa raza de perro se fue a través de los cambios, a través del lugar donde vivían, etcétera, se fueron formando diversos tipos de perros. Y hoy tienes un montón de razas. Estamos hablando de razas que se crean por sí solas, sin tener que entrar en el laboratorio a fabricar razas de perros, como también se hace. Estamos hablando de razas que simplemente van cambiando, se van adaptando al medio en el que están. Unos perros que tienen frío pues empiezan a producir un poco más de pelo y entonces los perros que tienen más calor pues intentan no tener pelo y entonces se van produciendo diferentes tipos. Y como digo, el perro pues puede ser cualquier animal. ¿Por qué hay tantos tipos de pájaros, tantos tipos de caballos, tantas razas de diferentes? No es que Dios creó todas y cada una de ellas. Las creó, pero luego, según cómo se fueron adaptando al medio y al lugar en el que vivían, van desarrollando ciertas destrezas para poder cazar y para poder sobrevivir. Eso es la microevolución. Pasa igual con el ser humano, por ejemplo. Cuando Dios creó a Adán, ¿Adán qué era? ¿Caucásico? ¿Era negro? ¿Era amarillo? ¿O era violeta? Bueno, lo único que se nos dice en la Biblia es que era más bien de tipo rojo, porque dice que eso es lo que significa Adán, rojo, porque era de tierra roja. No sabemos exactamente cómo era, pero es que de Adán luego salen todas la raza humana que tiene diferentes colores y diferentes rasgos, y no es lo mismo ver a un negrito que ver a un chino que ver a un español. No es lo mismo. Eso es la microevolución. Entonces, cuando hablamos de evolución tenemos que diferenciar entre estas dos. Yo personalmente no creo en la macroevolución. No me tiene sentido. Pero tengo que deciros que hay científicos y que hay cristianos que creen en la evolución teísta. Es decir, Dios creó a partir de la evolución. Es como si Dios creara todos los elementos químicos necesarios y luego Dios dijo, bueno, ahora ahí os dejo y vosotros mismos vais a ir creando diferentes especies. Bueno, hay quienes creen eso. Yo particularmente no lo creo. Pero hay diferentes formas de entender las cosas, ¿no? Entonces, para mí es importante este tema porque hay una evolución, pero tiene que ver con cambios pequeños, no con saltos de especie a especie, ¿vale? Espero que esto me esté explicando más o menos bien y lo podáis entender. Fíjate, hay un gran hombre de Dios, es creyente, se llama Antonio Cruz, tiene muchos libros porque él es doctor en biología, también teólogo, y lo están invitando últimamente por muchos lugares del mundo, porque él habla en cuanto a todo este tema de la biología, etcétera, etcétera, y mira una de las frases que dice en un libro suyo. La mayoría de los antropólogos evolucionistas, fíjate que dice evolucionistas, creen hoy que cada una de las especies fósiles halladas
no evidencia cambio o transformación para convertirse en otras especies distintas, sino todo lo contrario, una constancia en su aspecto y una estabilidad durante toda su existencia. Es decir, personas que estudian al ser humano, a los seres vivos, y que además son evolucionistas, macroevolucionistas, están reconociendo que el salto, tanto cuantitativo como cualitativo, de una especie a otra no es posible, porque generalmente en sus genes llevan la información de que eso se quede así para siempre. Entonces no es que la genética de un ser vivo va cambiando, no, simplemente se va reproduciendo de acuerdo a su especie, de acuerdo al molde en el que Dios lo puso. Tú eres un chimpancé y vas a ser un chimpancé, y no puedes convertirte en un ser humano. Y tú eres un gusano y siempre vas a ser un gusano. No puedes ser otro animal. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar en muchas de las cosas que están enseñando aún hoy a nuestros hijos en los colegios, en los institutos, en las universidades, cuando todo parece casualidad, cuando se pone a Dios fuera de la ecuación y cuando decimos que no necesitamos a Dios porque ya sabemos explicarlo todo. Y esto no es así. Mira, tengo aquí un PDF, un libro que tiene 24 hojas, donde salen más o menos unos 1000 científicos con nombres y apellidos, con el título que tienen y la universidad o la fundación en las cuales trabajan. Esto está en inglés, ¿no? Pero dice, es un desacuerdo científico acerca del darwinismo. Y hay 1000 personas que han suscrito y han dicho, yo no estoy de acuerdo con la teoría de la evolución de Darwin. Dice ahí en inglés, más o menos, somos escépticos de decir que hay una habilidad para una mutación al azar y una selección natural para explicar la complejidad de la vida. Por eso os desafiamos a hacer un examen cuidadoso de las evidencias de la teoría darwiniana. Es decir, estas personas preparadas que puedes leer aquí la lista y te encuentras, por ejemplo, profesores eméritos, pero no estamos hablando de teólogos, de todas las ramas del saber, de biología, de embriología, profesor de biología molecular, puedes leer ahí, director, centros de química computacional, profesor de bioquímica, doctor en genética, y así tienes 1000 científicos. Y por supuesto, estos no todos son cristianos, habrá muchos que no lo son, pero están reconociendo que la teoría de Darwin, que realmente ni siquiera es una teoría porque es una hipótesis, está comenzando a ser descartada en los círculos académicos. Y esto es importante que lo sepamos. Es verdad que Darwin también dijo cosas muy interesantes y acertadas, pero no en cuanto a este tema de la macroevolución y de un cambio tan sustancial de una especie a otra. Bueno, vamos al versículo 26, porque ahora, queridos hermanos y hermanas, llegamos a uno de los momentos más importantes de la película. Mira lo que dice ahí, porque Dios fue creando de una forma como estamos hablando, ¿no? Produzcan las aguas y ahora vamos a crear los animales y ahora que surja esto y tal. Pero cuando llega al momento en el que tiene que diseñar y crear al ser humano, hay como un parón. Mira lo que dice. Entonces dijo Dios, como diciendo, vale, hasta ahora todo muy bien, pero ahora vamos a hacer un paréntesis aquí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Queridos hermanos,
en un momento, después ya de crear las aves, los peces y los animales terrestres, Dios como Trinidad, porque ¿por qué dice aquí hagamos? ¿Hagamos quiénes? ¿Quiénes hagamos? Tú, el Padre, yo, el Hijo, tú, Espíritu Santo. Aquí no nos está dando detalles de la Trinidad. Son como atisbos de que hay alguien que es un Dios, pero que no es algo más que uno solo, y es que son tres. Es un Dios en tres personas. Hagamos. Aquí es como que se reúne el Consejo Divino y toma decisiones en cuanto a cómo va a hacer al ser humano. Señores, esto es muy importante porque en ningún momento, para ningún animal, ni para ninguna creación, Dios separa. Pero en este momento hace un paréntesis y entre ellos deciden que el siguiente ser que van a crear lo van a hacer a imagen y semejanza de ellos. Es que a veces no nos paramos a pensar en esto, hermanos. El ser humano está creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y esto es tremendo. Ahora, no solo el hombre masculino, sino también la mujer. No es que Adán fue creado a la imagen de Dios y Eva, la pobre, no, salió de una costilla. Eso no es así. El hombre y la mujer, varón y hembra los creó. ¿Sabes por qué creó varón y hembra? Porque Dios no tiene género. Y Dios tiene las características más hermosas de un hombre, espiritualmente hablando, personalmente hablando, en su personalidad, en su carácter, como también tiene las características más hermosas de una mujer. Dios no es una persona como nosotros, que es macho o es hembra, no, Él es Dios. Pero crea al macho y a la hembra para que los dos juntos, en uno solo, puedan mostrar la grandeza de Dios. La Biblia habla, por ejemplo, de Dios como una madre que saca su pecho maternal para alimentar a su bebé, que eso es lo que significa uno de los nombres de Dios. Habla de Dios como una gallina que protege a sus polluelos. Son características femeninas de Dios. Y de la misma forma Dios tiene un brazo poderoso, el Dios de los ejércitos, como un hombre fuerte que va a proteger a su familia. ¿Entendemos? Dios crea al hombre y a la mujer para que entre los dos, siendo una sola carne, muestren la grandeza de Dios. Es difícil de explicar y de entender esto, pero ahí, aunque luego el capítulo 2 nos va a dar más detalles en cuanto a esto, encontramos que Dios hace algo maravilloso, porque el ser humano es la corona de la creación de Dios. Yo espero que estés entendiendo esto correctamente y espero estar explicándolo para que lo puedas entender. Los animales fueron creados así como, ¿sabes? Como a granel. Que surjan peces, que surjan aves, que surjan animales. Pero espera, que ahora voy a hacer al ser humano. Ahora lo voy a diseñar yo. Y voy a poner mis manos y voy a poner mi aliento sobre él, porque va a ser mi obra cumbre. Y ahí crea el ser humano. Queridos hermanos, siempre digo esto. La teoría de la evolución, la teoría darwinista u otras, siempre parece que nos muestran que el ser humano fue una especie de animal feo que comenzó a hacer ruidos, y que entonces esos ruidos los fue convirtiendo en lenguaje, y al mismo tiempo esa especie de simio fue poniéndose en posición de dos patas, y entonces se fue pareciendo cada vez más a un ser humano hasta que aprendió a hablar, Eso es una patraña, queridos hermanos. Es todo lo contrario.
Dios creó al ser humano perfecto, perfecto, un hombre y una mujer maduros, con una inteligencia asombrosamente grande, completamente diferente a los demás animales, porque el hombre no es un animal. Y de esa forma, tal vez podríamos hablar al revés, de ese superhombre que Dios crea debido al pecado. Sí que es verdad que luego el hombre empieza a perder la vida, empieza a perder longevidad, empieza a tener enfermedades, empieza a ir decayendo en su inteligencia hasta que realmente hoy casi podríamos decir que somos todo lo contrario a lo que dice la evolución. No éramos un simio que no sabía hablar, con problemas, sino que ahora nos hemos convertido de ser la creación de Dios y ya casi somos animales en el sentido de cómo somos los unos con los otros y con nuestros congéneres. Cuando vemos la violencia, cuando vemos la maldad, cuando vemos el egoísmo, el hambre, las injusticias en el mundo, ¿acaso no somos peores que los animales? Dios no nos creó así. Por eso es importante entender que el ser humano es producto de las manos, de la mente y del aliento de Dios. Y si yo digo que el ser humano es un proceso evolutivo de otro ser, estoy yendo completamente contra la palabra de Dios. Por lo menos esa es mi forma de entender el asunto. Por eso dice ahí, hagamos la Trinidad. Otra de las cosas de las que se ha hablado mucho es qué significa esto de que Dios ha sido creado a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos diciendo que Dios nos hizo para que nos parezcamos a Él físicamente? No, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que ver la imagen y la semejanza? Bueno, prácticamente lo que quieren decir, porque tienen que ver con muchas cosas, es como si Dios dijera, voy a crear una miniatura o una réplica mía para ponerla en el mundo y que exprese todo lo que yo soy. Algo así es lo que significa imagen y semejanza. Entonces, primero, el ser humano lo creó inmortal, porque el ser humano no muere. Morimos físicamente por el pecado, pero estamos creados espiritualmente para vivir para siempre. Los seres humanos, como decíamos antes, no tenemos solamente un alma que nos mantiene vivos como los animales, y ellos solo pueden vivir temporalmente y su ciclo de vida se terminó y el animal murió. Nosotros vivimos porque tenemos el aliento divino, como vamos a ver en el capítulo 2. Y entonces vivimos de una forma eterna, de una forma inmortal. Vivimos para siempre. Eso es imagen y semejanza de Dios. Dios crea un ser que va a llevar en su interior algo parecido a lo que Dios tiene, que es esa eternidad, ese vivir para siempre. Pero esto también tiene que ver con ese espíritu, tiene que ver con una conciencia moral. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Tenemos una conciencia. Sabemos que hay un creador, sabemos que hay un diseño, sabemos que tenemos que rendir cuentas y también esa imagen y semejanza tiene que ver con la comunión con Dios. Un gato no puede orar. Un perro no puede decir yo quiero arrepentirme de mis pecados. Una tortuga no la vas a ver nunca dando gracias por los alimentos. Porque son animales. Su mente no está preparada ni su interior para semejante trascendencia que tiene el ser humano. Por eso el ser humano es tan especial. Y luego cuando dice ahí que el ser humano señoree sobre todos los demás animales, está hablando de autoridad y gobierno.
¿Para qué había puesto, es decir, uno de los propósitos por los que Dios pone al ser humano en este planeta Tierra es para tener dominio sobre todos los animales? A ningún otro animal se le dice eso. Solo el ser humano tenía dominio, y tenía tal dominio, como vamos a ver en el capítulo 2 o capítulo 3, que Dios le dice a Adán: Adán, ahora tú tienes que ponerles nombre a los animales. Y ya veremos lo que significa eso. Entonces hay un dominio del ser humano sobre toda la creación. Y esta imagen y semejanza que tenemos, como vamos a ver luego en el capítulo 3, 4, 5, vamos a ver que esa imagen de Dios la hemos perdido debido al pecado. Hemos perdido esa imagen. Por eso luego en el Nuevo Testamento va a aparecer de nuevo esa palabra. En Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, hay una imagen de Cristo que hemos perdido, y a medida que nos dejamos santificar por el Espíritu de Dios, vamos recuperando esa imagen, hasta que la recuperemos plenamente cuando seamos glorificados. Mira lo que dice otro versículo, 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, de Adán, el pecador, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, que al final una de las cosas que Dios quiere conseguir para el ser humano es que recuperen su imagen original. Nuestra imagen en cuanto a quiénes somos se ha perdido por el pecado. Y Cristo ha venido para restaurarnos, para redimirnos, para perdonarnos y para que nosotros recuperemos la imagen y la semejanza de Dios. Este es un tema realmente amplísimo, Ahora, mira, tanto el hombre como la mujer, por eso pongo aquí los dos, el hombre es tanto terrenal como celestial. Es verdad que el ser humano salió de la tierra igual que los animales, pero completamente diferente en su proceso final. Podemos decir que somos terrenales porque somos polvo, pero podemos decir que somos celestiales porque la vida que Dios puso en nosotros es celestial, es eterna. Es esa, cuando Dios insufla en el ser humano esa vida no lo hace con ningún animal. Y fíjate también cómo la Trinidad está involucrada para crear al hombre al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero fíjate cómo después, con el tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu siguen involucrados en recrear al hombre. Es decir, para que el hombre y la mujer puedan volver a ser lo que eran en su origen, Dios el Padre hace un plan de salvación. Dios el Hijo viene a morir por nosotros en la cruz. Y Dios el Espíritu Santo viene a sellarnos como la garantía de que somos de Dios cuando creemos en Cristo. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre siguen diciendo: recuperemos al ser humano, rehagamos al ser humano, démosle de nuevo aquella imagen, aquella semejanza, y eso solo se puede hacer cuando yo recupero mi comunión con Dios. Porque mi vida espiritual tiene un cortocircuito con el Señor. El pecado ha hecho que yo no pueda comunicarme con Dios, y la única forma de restaurar esa imagen, esa comunión con el Señor, es aceptando la obra de Cristo. Y también importante, varón y mujer son iguales ante Dios. ¿Vale? No puede ser que un cristiano sea machista. No puede ser. No debería ser. No. Deberíamos entender perfectamente: el hombre y la mujer son igual de dignos delante de Dios, dignos de respeto, dignos de derechos,
Y la mujer desde Génesis capítulo 3 hasta aquí, ha intentado luchar para que se reconozcan sus derechos. Y es verdad, porque Dios se los ha dado. El hombre y la mujer somos iguales. Pero fíjate todo lo que ha pasado en este mundo debido al pecado. El hombre y la mujer quisieron vivir a su manera y lo que consiguieron fue romper esa cadena de creación, esa inocencia preciosa que Dios les había dado, problemas luego en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la sociedad, sangre vertida, violencia, machismo o feminismo en el otro extremo. Eso no es lo que Dios quiso. Y los hombres tenemos que entender esto. Y la mejor forma de ponerlo en práctica, ¿sabes dónde es? En la iglesia. Rompiendo con aquellas cosas que nos han enseñado tal vez con su mejor intención, pero que bíblicamente, una vez que una mujer y un hombre son cristianos, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este ya sería otro tema, pero tenemos que acercarnos a ese ideal de Dios. El gobierno de este mundo no es que estaba en manos de Adán y es que a Eva se le dio una posición más baja y un sueldo más bajo porque su mente no daba para tal. No es así. Tanto Adán y Eva fueron creados los dos para gobernar. ¿Vale? Entonces ahí lo dejo, porque este ya sería otro tema. Vale. Y algo muy importante es lo siguiente. En la Biblia no se nos dice, ya está pasando el tiempo, no se nos dice que Dios haya pensado en los animales antes de crear el mundo, pero sí se dice acerca del ser humano. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios estaba pensando en Abraham Soya San Pedro antes de crear el mundo. Estaba pensando en cada uno de vosotros que estáis viendo esto, en ti, exactamente en ti. Antes de crearlo todo ya pensaba en ti, porque tenía un plan para tu vida y un plan eterno. Esto no se nos dice de ningún otro animal. Por eso tenemos que entender esto. El ser humano no es un animal como los demás. Y por eso dice ahí Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que al ser humano se les da una serie de cosas que no se les da a los animales. A los animales simplemente se les dice que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra. Pero al ser humano se le dice, señoread en todos los demás animales y sojuzgad la tierra. Mira, hay algo que llevo mucho tiempo pensando y que hasta me fastidia un poco. La taxonomía es esa rama de la ciencia que clasifica a los seres vivos por lo que son o por cómo son. Entonces dice, por ejemplo, el pez, un pez o lo que sea, pertenece a este reino animal, esto pertenece al reino vegetal y este pertenece a tal. Y dentro de ese reino van subtemas. Por ejemplo, el ser humano en la ciencia primero se le reconoce como un animal, es decir, pertenecemos al reino animal igual que cualquier otro animal. Somos del filum Chordata, es decir, porque tenemos columna vertebral, mamalia porque somos mamíferos, y así podría seguir, euteria porque nacemos dentro de una placenta de nuestra madre, pero fíjate, luego sigue diciendo orden primates,
Es decir, que yo estoy incluido como un simio. No, me niego. No porque tenga nada contra los monos, pero es que el ser humano pertenece a otro reino, al reino, digamos, al reino de Dios. Yo entiendo que se clasifique a las vegetales por un lado, a los animales por el otro, pero fíjate, los científicos o quien haya sido el que haya comenzado con el tema este de poner nombre y clasificar, al ser humano simplemente nos han incluido dentro de todos los animales y pertenecemos al orden de los primates. Nombre común, ser humano. Pues lo siento, pero bíblicamente esto está incorrecto. Yo entiendo que seamos animales en el sentido de que somos muy parecidos a los animales. Pero es que, queridos hermanos y hermanas, de nuevo lo digo, cuando Dios frena toda la creación animal y dice, ahora vamos a hacer a alguien realmente superior, que va a controlar, a dominar y a gobernar todo lo creado, señores, aquí no podemos hablar de que somos animales. Estamos en un lugar superior, estamos en un reino superior, y de ninguna forma podemos pretender y dejar que nosotros nos identifiquemos a nosotros mismos como animales. No puede ser. Entonces, luchemos contra esto. Y que algún día en esa clasificación taxonómica alguien invente un nombre y diga, no, el ser humano está un reino por encima de los animales. Mira, yo no tengo nada contra los animales. Los animales son preciosos, los animales es riqueza, los animales y todo, los simios, los monos, chimpancés, gorilas, lo que quieras, todo eso es maravilloso. Es la diferencia entre ellos y nosotros por creación, no porque yo quiera ser más que ellos, sino porque Dios me hizo más que ellos, mucho más que ellos. Por eso no somos animales. Solo el ser humano señorea y sojuzga, porque Dios le dio esa facultad. Y si te fijas bien en una cosa importante, Dios crea muchos animales, pero solo crea un hombre y una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué no creó muchos hombres y muchas mujeres juntas? Y que cada uno eligiese la que quisiese, porque no somos animales. Porque no vamos a dejarnos llevar por los instintos, porque no son machos que desean hembras, como los animales. Es un hombre solo y una mujer sola para que se amen, sabiendo que no hay nadie más, no hay otro hombre mejor que tú, no hay otra mujer mejor que tú, para que se casen. Génesis 1:26 y luego en el capítulo 2 y dice luego cuando habla del matrimonio que Dios dice deje el hombre a su padre y a su madre y únase a su mujer y sean los dos una sola carne. Adán y Eva tuvieron que entender esto tan importante. Vosotros no estáis creados para satisfacer vuestras pasiones como si fuerais animales. Vosotros estáis creados con un propósito. Una familia, los dos, hombre y mujer, y de ahí van a salir vuestros hijos, y van a saber lo que es una familia. No es como los animales, que salen de un macho y de una hembra y luego no importa de quiénes son. Nosotros no. La importancia del amor, de la familia, de la fidelidad, todo eso está incluido aquí. Por eso Dios crea un hombre y una mujer, porque eso es lo que debe ser siempre. Siempre, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y luego termina el versículo 29 diciendo, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Es decir, si lo piensas, en el origen, el ser humano solo
podía comer fruta y semillas y vegetales. El tema de comer carne viene más adelante, como lo hemos de ver, cuando Dios le dice a Noé que ya pueden comer animales. Pero lo original, el plan ideal de Dios era que el ser humano se alimentase y fuese vegetariano. Y de hecho, los médicos hoy nos dicen que la mejor forma de alimentarse como seres humanos es si fuéramos vegetarianos, porque hemos sido creados con ese propósito. Pero bueno, Dios nos dio la oportunidad para comer cualquier cosa que queramos también. Pero fíjate los animales también, versículo 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Es decir, que todos los animales creados, el león, el elefante, la jirafa, el perro, todos los animales eran vegetarianos, eran herbívoros, porque el comerse unos a otros comienza cuando viene el pecado, cuando toda la creación se trastoca, como dice Romanos 8, y la creación empieza a gemir por el pecado en el que han sido puestos. Es ahí que entonces se rompe la cadena original de Dios y los animales, en vez de comer hierba, comienzan a comerse unos a otros. Y es por eso que en el reino milenial y cuando Cristo venga todo eso se va a restaurar, y por eso dice, y el lobo y el cordero van a pacer juntos y el niño va a jugar con la serpiente y con la víbora. ¿Por qué? Porque es volverlo todo al huerto original. Ese es el plan de Dios, que no haya violencia, que no haya sangre. Y eso es lo que Dios quería para todos los seres vivos. Comer vegetales y no matarse unos a otros. Y el último versículo de este capítulo dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y así termina el capítulo. Dice que Dios ve que era fantástico, era en gran manera bueno. Dios dijo, esto es una maravilla, qué bien he creado todo, qué bien está funcionando todo, esto es maravilloso. Pero qué triste que no sabemos cuánto tiempo pasó, pero todo esto se vino abajo, porque el hombre y la mujer decidieron tomar las riendas de su vida y no dejar que Dios les mostrase el plan que tenía para ellos. Y el ser humano, al ser la corona de la creación, al destruir ese bastón de mando que Dios les dio, toda la creación como jerarquía debajo de ellos comenzó a venirse abajo también. Y así estamos hoy. Menos mal que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Menos mal que Dios, desde antes de la fundación del mundo, como hemos dicho, pensó en ti y pensó en mí. Y dijo, quiero que estas criaturas mías, a pesar de que se van a rebelar contra mí, quiero darles un plan para que puedan salvarse. Y es por eso que, simplemente ya para terminar, quiero dejarte ante esta encrucijada. Porque me supongo que esto lo estáis viendo personas creyentes, pero puede que estés viendo esto en YouTube y que te esté sonando raro o que nunca lo hayas escuchado. Lo que te quiero decir es, si la Biblia es verdad, si Dios es nuestro creador, si Él tiene un plan para nuestra vida, y si, como dice la Biblia, está establecido para el ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Es una encrucijada. Tal vez estás viendo cosas que no habías visto, tal vez estás escuchando cosas que te suenan raras, pero ¿y si lo que yo digo es verdad? ¿Y si lo que dicen las Escrituras es cierto? ¿Y si es verdad que este mundo y todo este universo no se formaron por casualidad, sino que son el producto de un creador
de un diseñador, de un Dios que nos ama profundamente y que tiene un plan para nuestra vida. Cosas para pensar, ¿verdad?